Ejercicios de sinónimos, antónimos y término excluido. Bueno, la primera palabra es sencillísima, incentivar, sinónimo de incentivar. ¿Cuál será el sinónimo de incentivar? Profe, incitar, correcto. Profe, acicatear también. En otras palabras, estamos hablando de estimular. ¿Correcto, chicos? Estimular. Tenemos la número 2, que es ínclito. Llamamos a la persona muy notable, muy renombrada, muy destacada, ¿no? Muy sobresaliente. Esa será, pues, el egregio. La número 3 es el término incólume. Facilísimo. Salió incólume del accidente. Y debe ser la palabra ileso. Ileso, muy bien. Incontinente, incontinente. Llamamos a la persona muy pegada a lo sexual, el erótico, el cicalíptico, el lujurioso, ese es el incontinente. ¿Cuál será un sinónimo? ¿Cuál será un sinónimo de incontinente? Debe ser y es ¿Mordaz? no, el libidinoso que viene del líbido, ¿no? Que es el apetito sexual. Entonces, la persona muy pegada a los placeres carnales se llama libidinoso, incontinente. Incisivo. Irónico. Que hace bromas ofensivas. Ese es el incisivo. Y el sinónimo debe ser el mordaz. ¿De acuerdo, chicos? Incondicional. Mi amiga es incondicional. Profe, ¿qué significa? Que no te pone condiciones, pues, ¿no? ¿Cuál será un sinónimo? ¿Cuál será un sinónimo de incondicional? Irrestricto. Muy bien. Irrestricto, pues, ¿no? Que no tiene restricciones. Correcto. Esa es la respuesta. Incipiente. Hay incipiente con C, incipiente con S, ¿no? El incipiente con S se refiere, pues, a la persona eh, ignorante, ¿no? De poco conocimiento, pero el incipiente con C se refiere a la persona que recién se inicia o recién empieza en algo, ¿no? Entonces, estamos hablando del novato, estamos hablando del bisoño, ¿no? Un sinónimo de incipiente. Embrionario. Muy bien, el embrionario, correcto. La número 8 dice inconfidencia. Y la inconfidencia debe ser la desconfianza. Número 9, incertidumbre. Sinónimo de incertidumbre.
Y el sinónimo de incertidumbre es duda. Claro, pues viene a ser la duda. Hay uno que es sinónimo de duda y será la hesitación. Y inconmutable, ¿no? Que es la persona extremadamente serena, ¿no? Debe ser inmutable, ¿no? Inmutable que no se inmuta, ¿no? Que no se conmueve. También se le dice impertérrito, pues, ¿no? Muy bien, nos vamos a los antónimos. Incordiar. Incordiar. Crear discordia, pues, ¿no? Crear enemistad. Ese es incordiar. Todo lo contrario, que será todo lo opuesto a incordiar. Todo lo opuesto a incordiar será agradar, pues, ¿no? Agradar. Incoar. Incoar es iniciar, empezar, comenzar. Un antónimo de incoar. Profe, terminar, claro que sí. Uno parecido a terminar, entonces, ¿cuál es? Y debe ser finiquitar, ¿no? Finiquitar es poner fin, o sea, en otras palabras, finalizar, ¿no? Indigente. Sabemos lo que es el indigente, ¿no? La persona extremadamente pobre, el paupérrimo, el miserable, todo lo contrario. Sapiente. Sapiente. No, no puede ser sapiente. Todo lo contrario al pobre, el sapiente es el sabio. No puede ser. Sapiente es sabio. Estamos hablando de la persona extremadamente pobre. O sea, todo lo opuesto debe ser una persona que tenga mucho dinero, pues, ¿no? ¿Cómo se le llama a esa persona? Profe adinerado, sí. Profe opulento, también. Profe millonario, también. Pero hay una parecida. Es una palabra nueva. ¿Cómo lo llamo? Y debe ser Nabat, que se le dice a la persona adinerada, a la persona opulenta. 4. Inerme. Desprotegido, vulnerable, ese es inerme. Armado. Muy bien, correcto. Muy bien. Armado. Inedia. Debilidad. Esa es la inedia, la debilidad. Vigor. Muy bien, correcto. El vigor, la fuerza. Ineluctable. Que de todas maneras va a ocurrir. Eso es lo ineluctable. Evitable. Claro que sí, lo evitable. Inefable. Indescriptible, innarrable, incomunicable, inefable. Todo lo contrario a lo inefable. Decible. Decible, muy bien, correcto. Indolente, ¿no? Indolente. El indolente también es la persona extremadamente, pues, serena, impertérrita, inalterable, es el indolente.
Todo lo contrario al indolente. Y debe ser la persona susceptible, pues, ¿no? Indocto. Indocto que no es docto, pues, ¿no? Y el indocto se le llama al ignorante, al ignaro. Todo lo Sapiente. contrario al ignorante. Facilísimo. Sapiente. Ser, claro que sí, lo escuché por ahí. El sapiente, muy bien. Sapiente es sabio, erudito, docto, pues, ¿no? Indubitable. Y lo contrario es dudable. Pues si es indubitable, no amerita duda. Muy bien, ahora nos vamos a término excluido y jugamos con las palabras que hemos visto también. Término excluido. Duda, perplejidad, excitación, indecisión, inconfidencia. ¿Cuál elimino? ¿Qué término elimino que no encaja dentro de los otros? Duda, perplejidad, excitación, indecisión, inconfidencia. ¿Cuál es? ¿Cuál lo descarto? Inconfidencia. ¿Cuál? Inconfidencia. Muy bien, la inconfidencia, ¿no? Inconfidencia que viene a ser la deslealtad, pues, ¿no? Correcto. Vasto, adocenado, chabacano, novicio, burdo. ¿Cuál elimino? Hay 4 que se refieren a personas sin educación, sin cultura. Vulgares. Hay uno que no. ¿Cuál lo descarto? Novicio. Muy bien, correcto. Y novicio es principiante, pues novato. A ver, en la tercera, neciente, ignaro, ignoto, incipiente, ignorante. 4 se refieren a personas de poco conocimiento. ¿Cuál se va? Y acá debo eliminar ignoto, ¿de acuerdo? Porque ignoto es desconocido. Lo demás se refieren a personas de poco conocimiento. El neciente, falta de ciencia, ignaro, incipiente e ignorante. A ver acá. Egregio, ilustre, conspicuo, digno, célebre. ¿Cuál elimino? 4 se refieren a personas muy destacadas, muy sobresalientes, muy renombradas. Hay una que no. ¿Cuál es? Digno. Muy bien, correcto. El hecho que sea digno, que sea honorable, que sea respetable, no quiere decir que sea egregio, pues, ¿no? Que sea renombrado, que sea sumamente destacado. Muy bien. Y la última, incusar, azuzar, estimular, incentivar, acuciar. ¿Cuál descarto? Y debo descartar Incusar. incusar. Incusar, ¿de acuerdo? Porque incusar es acusar, culpar. Todo lo demás son sinónimos de estimular, azuzar, estimular, incentivar, acuciar. Bien, chicos, hemos terminado esta pequeña práctica semántica con palabritas que ustedes ya deben, pues, manejar.
Y ahora sí nos vamos a nuestros textos, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces voy a mostrar la pantalla con... Y chicos, nos quedamos en el texto 5, ¿no? De la práctica 14. Entonces vamos a desarrollar esas lecturas. ¿De acuerdo? A ver, veamos qué nos dice. El calendario gregoriano estableció que el año se iniciaba el 1 de enero por decreto. El Papa Gregorio XIII, a través de la bula Inter Gravísimas, lo decidió así. Bula, por si acaso, es un documento pontificio, ¿no? Que trata materias de fe. ¿De acuerdo? Esa es una bula. Lo decidió así. Desde 1582 el calendario gregoriano fue sustituyendo al calendario juliano, ver imagen, llamado así porque fue establecido por Julio César. Todos quieren que su nombre perdure. El origen fue un estudio hecho en la Universidad de Salamanca que buscaba adecuar la fecha de la Pascua al plenilunio, ¿no? Fase lunar en que la luna se hace visible, que seguía al equinoccio, que es el momento del año en que el Sol forma un eje perpendicular de la primavera, es decir, al mes de marzo. Desde Europa se fue importando este calendario a casi todos los países del mundo, aun cuando no fuera primavera precisamente en esas fechas en el hemisferio sur. Vivimos en un tiempo organizado por los europeos, más precisamente por la Iglesia Católica, pero no hay por qué quejarse y es demasiado tarde para cambiarlo. Solo queda vivirlo. Pensar que estaremos mejor o un poco peor el año entrante y el que sigue. Imaginar que todo lo que nuestro país tiene de potencial se puede traducir en unos líderes nacionales y regionales capaces de expresarlo. Si uno mira hacia atrás, en estos últimos años, creo que el gran cambio ha sido que ha aparecido con fuerza la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Esa es la esperanza que puede sostenernos en el tiempo que viene. El poeta griego Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días, fue el primero en afirmar que hubo una edad dorada al inicio de la creación. En ese tiempo vivíamos, decía él, en una utopía, es decir, en una fantasía, ¿no? Muchas doctrinas, incluyendo a la cristiana, han asumido esa edad, afirmando que se produjo luego la caída del hombre. Nosotros, en este año nuevo, no queremos volver a esa edad dorada, del todo imposible y acaso peligrosa, pero no hemos renunciado a estar un poco mejor que ahora y seguir así hasta donde podamos. Uno puede vivir mal, pero no sin esperanza. Muy bien. Ahora, en general nos hablan del calendario gregoriano, ¿no? La idea central o lo que el autor quiere manifestar es que el calendario gregoriano, ¿no? Ha tenido influencia en el pensamiento y la conducta adecuada pues a nuestro contexto, a nuestra época, ¿no? Hay ideas secundarias, como podemos ver, que nos dice que vivimos en un tiempo organizado por los europeos e Iglesia Católica, ¿no? Que hay pensamientos de fe, ¿no? Y de progreso y cambio que se tiene en la actualidad y que
que no debemos renunciar, pues, a mejorar cada día, pues, ¿no? Y siempre creer que los años venideros, pues, van a ser mejor, van a ser más, vamos a tener gobernantes más idóneos, ¿no? Y esto nos da una cierta esperanza, ¿no? En los años venideros. Muy bien, de eso me hablan en este pequeño texto. Ahí tenemos el calendario juliano también en nuestro pequeño separata. Y vamos a responder las interrogantes. Se puede deducir a partir del texto que parte de la doctrina católica cristiana es completamente errada y ficcional. No. Algo de ficción sí nos dice, ¿no? Algo utópica, pero completamente errada, de ninguna manera, pues, lo descarto. Yo no puedo deducir eso. ¿Tiene bases sólidas en las ciencias históricas? Esto sí lo podría deducir. Adaptó pensamientos ya establecidos. ¿Es controlada a partir del Estado? No, no es controlada a partir del Estado, pues, ¿no? No me lo dice en el texto. Y la respuesta correcta debe ser la alternativa B. Tiene bases sólidas en las ciencias históricas, pues, ¿no? El término caída en el texto quiere decir la caída. Veamos qué me dice la caída. Acá me dice, han asumido esa edad afirmando que se produjo luego la caída del hombre. La caída del hombre. El fin del hombre, el pecado, el error del hombre. No, y esto se refiere sobre todo al debacle, ¿no? O sea, una palabra adecuada sería pues a la decadencia del hombre, ¿no? A la decadencia, a su corrupción. La alternativa C debe ser la respuesta correcta. La condición que el autor señala para que nuestro país pueda alcanzar el progreso es, a ver, desligarnos de la influencia occidental, actuar en pleno ejercicio de nuestra libertad, conservar nuestra identidad, tener buenos gobernantes. A ver, ¿cuál es la condición que señala el texto para alcanzar el progreso? ¿Desligarnos de la influencia? No, ¿no? Porque esa influencia sirve como un cierto modelo, ¿no? Entonces, desligarse de ella, no. Actuar en pleno ejercicio de nuestra libertad podría ser conservar nuestra identidad, tener buenos gobernantes. Y debe ser actuar en pleno ejercicio de nuestra libertad, ¿no? La respuesta más idónea, ¿no? Para poder alcanzar el progreso, ¿no? Se deduce que la lucha frente a la corrupción es tomada principalmente por el autor como una hazaña, no como una hazaña, una circunstancia, una coyuntura. Acá nos hablan de la corrupción, ¿no? Que tanto ha dañado anteriormente y que ahora se está tomando, pues, medidas contra ella, pues, y eso te da una especie de esperanza, dicen, ¿no? Que la lucha frente a la corrupción es tomada por el autor como una hazaña. Hazaña no puede ser circunstancia, como una razón, una posibilidad, una coyuntura. Y la respuesta debe ser coyuntura, ¿no? Porque la coyuntura es la situación, ¿no? O el momento en el que se vive o se da determinada acción, ¿no? ¿No? Y como me está diciendo que los gobernantes, ¿no? Están
tomando en cuenta esta lucha, ¿no? Es por la coyuntura. Debe ser la alternativa D, la respuesta correcta. Es incompatible con la información del cuadro decir que el nombre del mes de agosto deriva de Octavio Augusto. Claro que sí. Claro que sí, te lo dice. Según el calendario, el primer mes es marzo, sí, compatible. ¿Se emplea mitología para estar algunos nombres de meses? Claro que sí, la mitología. ¿La relación carece de influencia en la denominación de los meses? No. Y la respuesta correcta debe ser la alternativa D. Esa es la incompatible. ¿Carece de influencia en la denominación? No, pues, de ninguna manera. Siempre la religión ha estado presente, ¿no? Claro que ha ido cambiando este calendario. Muy bien, nos vamos al texto 6. Un momentito, por favor. Vamos al texto 6. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice el texto 6? La ciencia es ante todo una actividad, o mejor dicho, un resultado de una actividad que consiste en aplicar a un objeto el método científico. Esto es, la formulación y utilización de una teoría, hipótesis, contrastación y vuelta a la teoría. La definición de Bunge es clarificadora, construcción de reproducciones conceptuales de la estructura de los hechos. La ciencia es conocimiento racional, sistemático, contrastable y por lo tanto falible. De manera que, dejando de lado el debate sobre la definición de la ciencia, muchas veces maniqueo, quiere decir extremista, y en el que nos podemos extender por razones obvias, sostenemos que esta, de manera general, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y de los que se establecen principios y leyes generales. En su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo en la organización del proceso experimental verificable. ¿Cuál es la tesis de este texto 6A? ¿Cuál será la tesis? ¿No? Me dice que es válido hablar de ciencia como una actividad general que procura obtener conocimientos mediante un método basado en la observación y el razonamiento. Esa es la tesis. ¿Cuál es su argumento? Que el concepto de ciencia, ¿no?, puede ser aplicado a diversos campos de conocimiento en los que se aplica sobre todo un proceso experimental verificable, o sea que se puede constatar. Bien, ahí tenemos la tesis del texto A y su principal argumento. Vamos a ver el texto B. Tanto los científicos como los filósofos emplean habitualmente el término genérico ciencia para designar todos los conocimientos incluidos en las diversas ramas científicas, y la expresión método científico para referirse a los criterios y procedimientos empleados por los hombres de la ciencia en la elaboración y desarrollo de sus disciplinas específicas. El uso de esos términos tiene implicaciones connotativas significativas. Sugiere implícitamente que los criterios y procedimientos son semejantes en todas las ciencias. Yo creo que estas implicaciones son inaceptables. El grupo de las ciencias es heterogéneo. Algunas de las diferencias que existen entre ellas son fundamentales. No depende solamente del hecho de que estudien clases distintas de fenómenos o de entes, sino también de que tienen propósitos disímiles y aplican, por lo tanto, métodos de estudio diferentes. Por estas razones, no creo que sea posible formular una definición de la ciencia que abarque todas sus ramas. Tal definición tendría que ser tan general que sería aplicable a muchas actividades no científicas. Muy bien. ¿Cuál es la tesis del texto 6b? ¿No? Dice que no es válido hablar de ciencia como una actividad general, ¿no?, que es aplicable a diversas ramas del conocimiento. ¿Cuáles son sus argumentos? Que las diversas ramas del conocimiento son muy diferentes, no solo por su objeto de estudio, sino
por los métodos que empleo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la tesis, ¿no? Que me dice que no es válido hablar de ciencia en un aspecto general, sino que se aplica a diversas ramas, ¿no? Del conocimiento. Y su argumento es que las diversas ramas del conocimiento son muy diferentes en su manera de estudio, ¿no? Y también por los métodos que se emplean. Bien, a ver, veamos las preguntas. En el texto dialéctico se discute sobre qué se discute, sobre qué se polemiza. A ver, la trascendencia de la investigación científica, o sea, la importancia de la investigación. ¿Por eso se discute? No. El concepto ambiguo de la ciencia en la filosofía. El concepto un poco no muy claro de la ciencia, tampoco. La posibilidad de formular una definición de la ciencia. Esa es la respuesta. Debe ser la alternativa C, ¿no? Porque acá me dice que la controversia es sobre si es válido o posible aplicar la definición o el concepto a cierta, ¿no? O diversas ramas del conocimiento. Entonces la alternativa C es la razón por la cual se discute. El valor de la ciencia en la formación, no, de ninguna manera. La posibilidad de formular una definición de ciencia, ¿no? Por eso se discute. Pregunta 7. En el texto 6b, el término inaceptable connota inaceptable. Connota, a ver, dice, yo creo que estas implicaciones son inaceptables. Connotan normatividad, no, respaldo, arbitrio, no, y debe ser recusación. La alternativa B, recusación. En otras palabras, ¿no? Rechazo, pues, ¿no? Al decir inaceptable. No se condice con el texto 6A sostener que la ciencia, a ver, resulta apodíctica. Y apodíctica quiere decir categórica, definitiva, puesto que permite demostrar las leyes generales. Es el producto de una actividad que emplea el método científico, ha generado discusión en torno a la formulación de su definición, implica la... Bien, acá me están preguntando por la idea incompatible, ¿de acuerdo? No se condice. No se condice, me pregunta por la incompatible. Cuando en la interrogante se condice del texto, entonces es una idea compatible. Pero cuando encuentro no se condice, es incompatible. Y la B es verdadera, es el producto de una actividad que emplea el método científico, verdadero. Ha generado discusión en torno a la formulación de su definición, claro, polémica, debate, verdadero. Implica la organización de un proceso experimental verificable, verdadero. Y acá debe ser la alternativa A. Resulta apodíctica, puesto que permite demostrar la ley general. Falso. El texto afirma que la ciencia, además de ser racional, sistemática y contrastable, es también falible, lo que significa que los resultados científicos son corregibles, mejorables, que podrían incurrir en ciertos errores en ocasiones. O sea, no puede ser apodíctica, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la alternativa A es la incompatible. Seguimos avanzando. La 9. Es posible deducir que formular la definición de ciencia para el autor del texto 6b, ¿ya?, ha sido soslayada por los científicos y los filósofos. Y cuando tú soslayas, dejas de lado, ¿no? Obvias una cosa, desechas, no, falso. Está subordinada al concepto de método científico, no está subordinada, ¿no? Sí, sí es posible al reconocer que esta es homogénea, no, es heterogénea. Es contraproducente por su naturaleza heteróclita, o sea, heterogénea, ¿no? Y debe ser la alternativa D. El texto 6b sostiene que resulta inapropiado o contraproducente incluir dentro del concepto de ciencias ramas del conocimiento tan heterogéneas o diferentes.
Entonces, debe ser la alternativa de la respuesta, ¿no?, correcta. Y la número 10 me dice, si las ramas o disciplinas de la ciencia formaran un grupo homogéneo, ¿ya? Si las ramas o disciplinas de la ciencia fuesen homogéneas, eso significaría que a pesar de su diferencia tendrían muchas características comunes que las acercarían, pues, ¿no? Son homogéneas. Por lo tanto, sería mucho menos controversial o tendría poco sentido discutir si es válido o no incluirlas dentro del concepto general de ciencia, pues, ¿no? Entonces, el autor de SB estaría en lo cierto con su dilucidación, o sea, con su aclaración. Sería menos controvertido formular una... Debe ser la alternativa B. Sería menos controvertido formular una definición de ciencia, ¿no? Porque sencillamente fueran, pues, no tendrían demasiadas diferencias, ¿no? Y tendrían características comunes por lo general. Debe ser la alternativa B, la respuesta correcta. Nos vamos al texto 7. A ver, veamos el texto 7. Para el hombre andino, el universo se refiere tanto a la parte de la naturaleza con la cual el hombre y el grupo tienen contacto, así como a su proyección en la esfera de la imaginación simbólica, sin que se advierta la separación entre lo que nosotros llamamos natural y sobrenatural. Puede decirse que el universo está animado de una suerte de latencia luminosa que se condensa en una serie de entidades supranaturales, cada una con un papel y una ubicación específicos y en cuyas relaciones el hombre afirma y define su condición existencial. El mundo, como un todo, permanece a un orden moral y está gobernado no por leyes físicas, sino por principios de carácter moral y sagrado. Por eso es que, cuando muy bien lo hace notar Juan Núñez del Prado, las creencias tienen una función normativa mucho más vigorosa en la cultura andina que en la occidentalizada. El conocimiento empírico de la realidad no se separa del contenido mítico en dos materias más o menos generales de enfrentarse al mundo, sino que ambas maneras se hallan yuxtapuestas. Es evidente que todas las comunidades poseen los planteamientos básicos de la ciencia y la técnica cuando se advierte que el hombre es capaz de controlar la naturaleza de alguna manera mediante el trabajo físico como mental y en todo grupo. Existe un conjunto de conocimientos básicos sustentados en la experiencia y en la razón, pero en las comunidades de tecnología simple, este conjunto se agota en los límites mismos de sus escasas fuerzas productivas. De ahí que sus expectativas se hallen cifradas en la imaginaria potencia de los símbolos más que en las posibilidades de su técnica profana. El mundo está llena de divinidades y espíritus protectores del hombre, de los animales y de la agricultura. Los hay también maléficos y otros anodinos. Estos tuvieron probablemente funciones más específicas que se han ido perdiendo con el tiempo. Las divinidades controlan el devenir y los fenómenos de la naturaleza, pero actúan también según el comportamiento de los humanos, de tal manera que el hombre, a través de sus propias acciones, participa de ese control, motivando la respuesta de los dioses. Las formas de comportamiento están prescritas por la tradición, que condena las malas acciones, explícita los castigos de orden sobrenatural y confirma los ritos con que se propicia la protección o se aplaca la indignación de los dioses. Muy bien. A ver, ¿de qué trata el texto? De la cosmovisión del hombre andino, ¿no? O de cómo es el mundo según el hombre andino, o de la visión del mundo según el hombre andino. De eso trata el texto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea principal del texto? Que para el hombre andino el mundo está regido por las divinidades, las cuales están en estrecho contacto con la vida terrenal. Para el hombre andino el mundo mítico gobierna el mundo terrenal y existe una unidad inseparable entre ellos. En la cosmovisión del hombre andino, los dioses gobiernan el mundo y están en estrecha relación con él. Pero el hombre puede influir en su voluntad
a través, pues, de su comportamiento o a través de sus actos. ¿De acuerdo? Esas serían las ideas más resaltantes. Ahora, hay ideas particulares, ¿no? El hombre andino no separa el mundo de la naturaleza del mundo de las divinidades. La mayor importancia del mundo mítico se debe a las limitaciones que presenta la técnica para dominar la naturaleza. Como el control de la naturaleza es limitado, entonces las expectativas se hallan cifradas en el poder de las divinidades. Aunque los dioses controlan el mundo, el hombre influye, ¿no?, en ese control a través de sus acciones, ¿no? Entonces, de eso me hablan en este pequeño texto. Bien, vamos a las preguntas. A ver, veamos. Dice. Fundamentalmente, el texto gira en torno a la tecnología de la comunidad andina. No, pues no hablamos de tecnología, ¿no? A los principios morales de la sociedad andina, los principios morales, no. Al poder de los seres sobrenaturales andinos. No me mencionan, pues, cuáles son sus atributos. A la peculiar, esta es la respuesta correcta, ¿no? A la peculiar cosmovisión del hombre andino, ¿no? O sea, a la visión que tienen del mundo el hombre andino. En el texto, el vocablo latencia tiene el sentido de... A ver, vamos a ver latencia. Vamos a buscar latencia por acá. Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Acá lo tenemos, latencia. Dice. Puede decirse que el universo está animado de una suerte de latencias luminosa que se condensa en una serie de entidades suprarrenales. Latencia luminosa, listo, ¿no? Una suerte de latencia, de evidencia, de profundidad, de incisión, de virulencia. Muy bien, virulencia no puede ser. Escisión es corte, ¿no? Una suerte de corte, no. Y acá latencia se refiere a evidencia, ¿de acuerdo, chicos? Una suerte de evidencia luminosa, ¿no? Que condensa una serie de entidades supernaturales. Latencia, evidencia. Debe ser la respuesta adecuada. El universo simbólico creado por el hombre andino, a ver, está poblado por un conjunto de seres muy superiores a él. Sí. Está totalmente determinado por las fuerzas tecnológicas, nada que ver. Soslaya toda consideración de los aspectos mitológicos. No, pues, cuando tú soslayas no los tomas en cuenta. Entonces, no toma en cuenta los aspectos mitológicos, al contrario, ¿no? Se caracteriza por su separación del mundo empírico. No, no hay una separación, sino una juxtaposición, ¿no? O sea, una cercanía, sobre todo. Entonces, la respuesta correcta debe ser la alternativa A. Está poblado por un conjunto de seres muy superiores a él. 14. Se deduce que un significativo desarrollo de las fuerzas productivas en el Ande, ¿ya?, enriquecería la imaginación del hombre andino con variadas entidades supranaturales. Eliminaría del mundo andino los símbolos de espíritus ligados a la fuerza del agro. No, al contrario, ¿por qué lo va a eliminar? Potenciaría el papel y la ubicación de los dioses del mundo de los hombres andinos. Atenuaría las expectativas del hombre andino en torno a la potencia de los espíritus. Listo. A. El texto nos dice, existe un conjunto de conocimientos básicos sustentados en la experimentación y en la razón.
Pero en las comunidades de tecnología simple, este conjunto se agota en los límites mismos de sus escasas fuerzas productivas. De ahí que sus expectativas se hayan cifradas en la imaginaria potencia de los símbolos más que en las posibilidades de técnica profana. En otras palabras, el hombre andino confía más en el poder de los dioses que en su propia capacidad técnica, ¿no? Y debe ser la alternativa de la respuesta correcta. Alternativa D. Atenuaría las expectativas del hombre andino en torno a la potencia de los espíritus. Es incompatible con el texto aseverar que las comunidades andinas, veamos incompatible, desdeñan el conocimiento empírico de la realidad. Si desdeñaran el conocimiento empírico de la realidad, no podrían lograr un control limitado de los recursos naturales, ¿no? Entonces la A es la incompatible, ¿no? No desdeñan. A ver, recurren a los ritos para calmar la ira de los dioses, verdadero. Sujetan su conducta a lo normado por la tradición, verdadero. Invocan las divinidades en caso de catástrofe, verdadero también. La alternativa A es la respuesta correcta. ¿Desdeñan el conocimiento empírico de la verdad? No, no lo desdeñan. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vamos al texto 8. A ver, veamos qué nos dice el texto 8. La libertad de pensar en silencio no se discute, se consigna, o sea, se otorga. Como nadie trepana la bóveda de nuestro cráneo para escudriñar la fermentación de las ideas, hablamos con nosotros mismos sin que nuestras voces interiores vayan a resonar en tímpanos ajenos ni a grabarse en cilindros fonográficos. Lejos de inquisidores y tiranos, poseemos un asilo inviolable donde rendimos culto a los dioses que nos placen, donde erigimos un trono para los buenos y un patíbulo para los malos. Este libre pensamiento nos sirve de mucho en los combates de la vida, y el hombre que lo ejerce no pasa de ser un filósofo egoísta, infecundo, en una palabra, neutro. ¿Qué vale condenar en el fuero interno las supersticiones si a la faz del mundo las aprobamos tácitamente? Qué bien reportar a la humanidad los sabios que se emparedan en su yo sin comunicar a nadie la sabiduría. Las verdades adquiridas por el individuo no constituyen su patrimonio, forman parte del caudal humano. Nada nos pertenece, porque de nada somos creadores. Las ideas que más propias se nos figuran nos vienen del medio intelectual en que respiramos o de la atmósfera artificial que nos formamos con la lectura. Lo que damos a unos lo hemos heredado de otros. Si el librepensamiento mudo funciona sin perturbar la calma del filósofo, no sucede lo mismo con el librepensamiento hablado y escrito. El hombre que en sociedades retrógradas habla y escribe con valerosa independencia suscita recriminaciones y tempestades. Nadie ataca un privilegio ni ridiculiza una superstición sin que 1000 voces lo maldigan ni 1000 brazos lo amenacen. Todos condenan un error, todos se duelen de una injusticia, pero la humanidad encierra tanta abyección y tanta cobardía que en el fragor de la lucha suele unirse con sus torsionarios para combatir sus defensores. En el reinado de la iniquidad y la mentira, se clama por un verbo que fustigue a los criminales. Mas cuando el verbo truena sin hipocresías ni velocidades, entonces las más fervientes amigos de la verdad hacen los mayores aspavientos y fulminan las más ruidosas protestas. Algo vale extender la mano para señalar el camino por donde conviene marchar, pero más vale ir delante marcando con sus huellas el rumbo que ha de seguirse. Un buen guía suple a 100 direcciones indicadas en 100 postes. A cuantos surjan con unos de protagonistas y regeneradores, no les preguntemos cómo escriben y hablan, sino cómo viven. Estimemos el quilate de las acciones indefectibles en lugar de solo medir los kilómetros de las herejías verbales. El librepensamiento no debe renunciar a la política por una razón. Los políticos no se olvidan de los librepensadores. El librepensamiento deja de ser el campo estrecho donde únicamente se debaten las creencias religiosas para convertirse en el anchuroso palenque donde se dilucidan todas las cuestiones humanas.
donde se aboga por todos los derechos y por todas las libertades, al solo defender la libertad de hablar y de escribir. Se aboga tal vez por los intereses de algunos privilegiados. Las muchedumbres se fijan muy poco en la libertad de la pluma porque no escriben ni se desvelan en la lectura. Menos se interesan en la libertad de palabra porque no echan discursos ni gozan en escucharlos. Ellas piden libertad de acción porque la necesitan para reaccionar los graves problemas económicos. Sincera y osadamente formulemos nuestras condiciones y sin amedrentarnos por las consecuencias, sin admitir división entre lo que debe decirse y lo que debe callarse, sin profesar verdades para el consumo del individuo y verdades para el uso de las multitudes. Procediendo así, viviremos tranquilos, orgullosos, respetados por nosotros mismos, y cuando suene la hora del gran viaje, cruzaremos el pórtico sombrío de la muerte, no con la timidez del reo que avanza en el pretorio, sino con la arrogancia del vencedor romano al atravesar un arco de triunfo. Muy bien. ¿De qué me hablan acá? Acá me hablan del libre pensamiento, ¿de acuerdo? El libre pensamiento, ¿no? Sobre todo en la forma de expresar, ¿no? A las muchedumbres, ¿no? Lo que uno piensa, ¿no? Y lo que uno defiende, los puntos de vista, ¿no? Y luchar por decirlas, ¿no? Osadamente, ¿no? Lo que uno piensa, lo que uno tiene la certeza, sin mirar en las manos acusadoras, ¿no? Y saber que siempre, ¿no? Estos, los librepensadores, pues a través de la pluma escrita, ¿no? Siempre van a tener quienes los señalen, quienes los fustiguen, quienes los condenen, ¿no? Porque ellos van en contra de lo establecido, ¿no? En contra de lo normado, en contra de la costumbre. Y el texto da a entender que el libre pensamiento, ¿no? A través de ellos, sencillamente hace que tengan una vida, pues, tranquila, que se sientan orgullosos, que se sientan respetados, y que cuando llegue, pues, su hora de partir, lo hagan, pues, dejando huella, ¿no? Como unos vencedores. Muy bien, de eso nos hablan en este pequeño texto. Ahora, en el texto el término caudal denota, acá lo tenemos, dice, las verdades adquiridas por el individuo no constituyen su patrimonio, forman parte del caudal humano, del caudal, del curso, no puede ser, del movimiento humano, y debe ser conjunto, ¿no? Del conjunto humano. Esa puede ser la palabra que pueda reemplazar al caudal, al conjunto. ¿Conjunto de qué? De todas las verdades, de todos los conocimientos, de todo, pues, las ideas, ¿no? En torno a algo. En síntesis, me dicen, en resumen, ¿no? El texto propugna, ¿no? O sea, el texto defiende. ¿Qué defiende el texto? A ver, el libre pensamiento no debe renunciar a la política, puesto que toda acción política trasciende la esfera del pensamiento y se anida en lo real. No, no se anida necesariamente en lo real de lo político, no de acuerdo al texto. El libre pensamiento, bien entendido, ha marcado surcos profundos en la historia, desde los pristinos albores de la humanidad, de los pristinos, o sea, de los primeros, ¿no? Puede ser la libertad de pensamiento defendida de tiempo que inmemorial subsume tanto la libertad de palabra como la libertad de opinión. Entre los tres modos de libre pensamiento tenemos que ponderar el de acción por ser el más útil para la humanidad. A ver, ¿cuál resume mejor? El texto propugna la C que subsuma tanto la libertad de palabra como la libertad de opinión. No, porque subsume oprime. Y debe ser la alternativa de, entre los tres modos del pensamiento debemos ponderar, ¿no? El pensamiento de acción por ser el más útil para la humanidad, ¿no?
debe ser la alternativa D, la respuesta correcta. El autor condena el librepensamiento silente porque, a ver, silente. Erige un trono para la gente buena y un patíbulo para los malos. Erige quiere decir levanta, ¿no? Implica un acto de egoísmo en desmedro de la humanidad. Tiene que ver con un ensanchamiento del valor de la tolerancia. No, valor de la tolerancia, no. Es una auténtica batalla frontal contra los dictadores y tiranos. No, al contrario, ¿no? Es una actitud sumisa, ¿no? Entonces, erige un trono para la gente buena y un patíbulo para los malos. Implica un acto de egoísmo en desmedro de la humanidad. Y debe ser la alternativa B, sobre todo. Implica un acto de egoísmo en desmedro de la humanidad, ¿no? ¿Por qué de egoísmo? Porque sencillamente no comparte, ¿no? No difunde, ¿no? Sus ideas, no difunde de repente los cambios, ¿no? Entonces, ese es un egoísmo, ¿no? Y ese egoísmo hace, pues, que todos los demás también se sientan implicados con él, pues, ¿no? Porque sencillamente no tiene un efecto. Debe ser la alternativa D. En última instancia, según el autor, solo el pensamiento de acción es tolerante. No. Civilino. Peor. Perseverante. Y debe ser proficuo la respuesta correcta. ¿Y qué es proficuo? Es productivo, pues, ¿no? Solo ese pensamiento da frutos. Y dice, ¿cuál es el valor que más pondera el autor? Y cuando uno pondera, uno elogia, ¿no? Elogia, halaga, ¿no? ¿Cuál es el valor que más pondera el autor? La belleza, la humildad, la claridad o la coherencia. Y debe ser la coherencia, pues, ¿no? ¿Por qué coherencia? Porque tú cuando eres coherente, ¿no? Todo lo que dices, piensas, lo llevas a cabo. Esa es la coherencia, ¿no? Hay una unión entre lo que haces con lo que profesas. Entonces la coherencia es lo que él más resalta, pues, ¿no? Muy bien, nos vamos a el último texto de esta pequeña práctica. A ver. Toda mi preocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes de cualquier otro cuidado, es el cuidado del alma y de su perfeccionamiento. Porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud, y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares. Si diciendo estas cosas corrompo a la juventud, es preciso que estas máximas sean una ponzoña, o sea, veneno, ¿no? Porque si se pretende que diga otra cosa, se os engaña o se os impone. Dicho esto, no tengo nada que añadir. Hacer lo que pide Anito, o no lo hagáis. Dadme libertad o no me la deis. Yo no puedo hacer otra cosa, aunque hubiera de morir 1000 veces, pero no murmuréis, atenienses, y concederme la gracia que os pedí al principio, que me escuchéis con calma, calma que creo que no será infructuosa, porque tengo que decirlo otras muchas cosas que quizá os harán murmurar, pero no os dejéis llevar de vuestra pasión. Estad persuadidos de que si me hacéis morir, en el supuesto de lo que os acabo de declarar, el mal no será solo para mí. En efecto, ni Anito ni Melito pueden causarme mal alguno, porque el mal no puede nada contra el hombre débil. Muy bien, entonces, ¿de qué me hablan acá? ¿No? Un diálogo de Platón en el cual pues, él trata de convencer, ¿no? al público que lo escucha que el perfeccionamiento, sobre todo, tiene que ver
con el perfeccionamiento del alma, ¿no? De ahí va a venir la virtud, y de la virtud todas las riquezas, ¿no? Y acá hace referencia, pues, a que el que lo condene, ¿no? O que lo critique, que lo haga, pues, sin quitarle su libertad, ¿no? Que él lo que hace es enseñar, ¿no? Que antes que el perfeccionamiento, ¿no? De cualquier cosa está el perfeccionamiento de uno mismo, y que no podemos por eso dejarnos llevar por las pasiones. Bien, ¿cuál de las siguientes expresiones sería la más importante al referir el fragmento? Siempre se declara inocente al que no lo es necesario inculcar sentimientos al hombre, la vida está expuesta a diversas vicissitudes, debemos ser consecuentes, y debe ser la alternativa de, debemos ser consecuentes con nuestros ideales, ¿no? Porque acá Platón en ese diálogo es consecuente con su ideal, es consecuente con lo que él piensa, con lo que él cree, y trata de transmitirlo, ¿no? A todos sus oyentes, ¿no? Aunque estos de repente murmuren, lo condenen, lo critiquen, ¿no? Entonces debemos ser conscientes con nuestros ideales. Se deduce a partir del texto que Anito sería el personaje que acusa al autor de pervertir a la juventud, denuncia la autodegeneración juvenil, considera que prima lo material, condena la muerte del autor, y debe ser acusa al autor de pervertir a la juventud, ¿no? ¿Pervertir en qué sentido? Hacerle que de repente, con el escuchar, ¿no? A este filósofo, pues, ¿no? De repente cambie su forma de comportamiento, cambie algunos puntos de vista ya establecidos. Entonces lo acusa de pervertir a la juventud. Se infiere que el autor del texto se considera un hombre virtuoso, hombre de ley, ¿no? Un hombre virtuoso, pues, hombre virtuoso, ¿no? Filósofo idealista, corruptor, no, pues, hombre virtuoso. El autor plantea que lo más importante en la vida es el alma, el alma. La naturaleza del texto tiene un carácter, un carácter histórico y sobre todo algo ético, ¿no? Ético. Va sobre todo dirigido a la moral, ¿de acuerdo? A la moral. Entonces debe ser ético. Muy bien, chicos, y ahora nos vamos a nuestro relacionando. Relacionando. Pero acá no tengo nada que relacionar, pues, ¿no? Porque ya todo está relacionado. Pero voy a agregar algunos sinónimos, pues. Por ejemplo, jurista, persona que se dedica al estudio o la interpretación de las leyes o del derecho. A ese le llama jurista. También le puedes poner ahí abogado, letrado, también se le conoce, pues, ¿no? O también le puedes poner jurisperito. El jurisperito también se le llama al jurista. Indisponer o enemistar a una persona con otra u otra. Él es malquistar. Correcto. Puedes poner ahí un sinónimo cizañar. Malmeter también se le dice, pues, ¿no? Malmeter. Mancebo. Muchacho, persona joven, mancebo. Puedes llamarlo también adolescente, efebo, zagal también se le llama al muchacho, pues, ¿no? La número 4, deshonrar, dañar la reputación de alguien, mancillar, claro. Desdorar también, deshonrar le puedes poner ahí. Manicorto, que intenta gastar lo menos posible y es poco generoso, ¿no? Tacaño, miserable, cicatero, egoísta, le puedes llamar al manicorto. Manido, se aplica al asunto que es tan común y conocido que puede resultar vulgar y poco original. Le puedo llamar manoseado, trasnochado. Mecenas,
persona o institución que con sus aportaciones económicas protege o promueve las actividades artísticas o intelectuales, ¿no? Patrocinador, bienhechor, le puedes llamar al mecenas, ¿no? Medrar, mejorar de posición social o económica, ¿no? Prosperar, ¿no? Desarrollarse. Medroso, que siente miedo con facilidad o no tiene ánimo, no tiene valor, que siente miedo, medroso, cobarde, pusilánime, ¿no? Melifluo, dulce y tierno en el trato, en el modo de hablar, melifluo, ¿no? Puedes ponerle tierno, meloso, ¿no? Delicado, ¿no? Ese es el melifluo. Mendaz, referido a una persona que tiene la costumbre de mentir, mendaz, le puedes poner ahí falaz, falso, hipócrita, ¿no? Mermar, disminuir algo, consumirse parte de lo que antes tenía, ¿no? Reducir, menguar, ¿no? Lo más importante o lo esencial de una cosa, meollo, crucial, trascendente, le puedes poner a lo que es meollo. Bien, chicos, ahora nos vamos a la práctica integral número 15. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a la práctica integral número 15. A ver. Voy a leer el texto mientras estoy buscando la práctica 15, que ustedes la deben tener ya. Me dice: las evidencias arqueológicas y documentales revelan la abundancia de representaciones que se hacían de las madres en la época prehispánica, tanto en pictografías de códices, o sea, de imágenes, y en figuras de arcilla, como un reconocimiento a su capacidad reproductiva. Sin embargo, en el contexto de sociedades bélicas como la Méxica, las mujeres tenían un papel subordinado, siendo los varones los que, educados para ser guerreros, gozaban de mayor prestigio, como lo demuestra su veneración a la deidad de Huitzilopochtli. María Rodríguez, autora de libros como La mujer azteca y Las mujeres mayas de antaño, refirió que siempre ha habido un debate sobre la situación social de las féminas en la antigüedad, pero en su opinión hay evidencias incontrovertibles sobre la posición de subordinación femenina en las sociedades guerreras de Mesoamérica. La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia indicó que en el caso de la cultura mexica, su mayor interés era la expansión del territorio mediante invasiones y, de acuerdo con este propósito, los niños eran educados para ser guerreros. La antropóloga adscrita a la Dirección de Etnología y Antropología Social, DEAS, del INAD, comentó que en este contexto la posición de las mujeres era secundaria, al no estar integradas en estas actividades bélicas mediante las cuales se conseguía el prestigio, el poder y el reconocimiento social. Y acá hay una frase pues en inglés, the word, ¿y eso qué quiere decir? Esa frase en inglés: un reconocimiento de la madre como legítima de los linajes dominantes en la procreación, pero no una valoración igualitaria de las actividades realizadas por mujeres y hombres. Eso es lo que dice esta pequeña frase en inglés. Muy bien. ¿De qué me hablan? Fácil. De la situación social femenina en la antigüedad, ¿no? Para ser precisos, en la época prehispánica, ¿no? Entonces yo puedo poner como idea principal: en la época prehispánica la situación social de la mujer era de subordinación al no estar integradas a actividades bélicas. Como ideas secundarias puedo decir que los varones eran educados para ser guerreros y gozaban de un prestigio. La situación de la mujer en ese contexto era pues era una situación pues secundaria o poco trascendente. Las sociedades bélicas reconocían al varón como esencial para su sociedad y
los intereses expansionistas. Muy bien, de eso me habla en este pequeño texto. Ahora, el tema central del texto está relacionado con el afán expansionista de la cultura mexicana. No. La veneración de la deidad, esa es una idea secundaria, igual que la A. La situación social de la mujer prehispánica, sí. La formación militar de los varones mexicanos, muy bien. Y la respuesta correcta acá debe ser la alternativa C, pues, ¿no? La situación social de la mujer prehispánica, pues, ¿no? La situación social de la mujer prehispánica. De las últimas líneas del texto es válido afirmar que, y en las últimas líneas me hablan pues de la frase en inglés, ¿no? ¿Qué me dice esta frase en inglés? Un reconocimiento de la madre como legítima de los linajes dominantes en la procreación, pero no una valoración igualitaria de las actividades realizadas por mujeres y hombres. Entonces, en la última línea del texto vale afirmar que no había actividad en la que destaquen las mujeres. Falso. ¿Cómo voy a decir eso? Los guerreros más valientes se disputaban el trono. No. Los guerreros, ¿no? Tenían cierto prestigio, ¿no? Cierto favoritismo, pero no es que se disputaban el trono. Pues. Tanto mujeres y hombres cumplían roles de gran valor, podría ser. Las mujeres infértiles eran desdeñadas por los mexicas, eran desdeñadas, o sea, eran separadas, y debe ser la C. Tanto mujeres y hombres cumplen roles de gran valor, ¿no? El hecho de que no lo tomaran en cuenta a la mujer no lo separa pues del gran rol que ella cumplía, pues, ¿no? ¿No? Reconocían como, lo reconocían como madre, ¿no? Legítima del linaje, de la raza. Entonces, cumplían un rol de gran valor, pero no lo tomaban en cuenta, pues, para otras actividades a la mujer, ¿no? Pero tenía esa valoración. Muy bien, nos vamos al texto 2. Nos vamos al texto 2 de la práctica 15 que la estoy desarrollando, chicos. La práctica 15. Ahí veamos el texto 2. Muchos se preguntan si vale la pena ese esfuerzo, si con la filosofía llegamos a algún resultado valioso y de positivo provecho. A esto solo se puede responder satisfactoriamente quizás, suponiendo que quien pregunte es consciente del valor del pensamiento racional y de su función orientadora de la vida. Si no tiene esta convicción, será difícil hacerle reconocer la importancia del filosofar. No obstante, como su cuestión sugiere una voluntad de abandonar el nivel de la vida irreflexiva y comprender el sentido de las más altas funciones de la mente, cabe decirle que la necesidad y la eficacia de la filosofía estriba en la necesidad que el hombre ha sentido a lo largo de la historia de saber con conciencia plena, de lograr razones últimas para sus certezas, de no aceptar opiniones no fundadas y de arrastrar la desazón de la duda o la negación antes que vivir engañado por ilusiones balsámicas. Seguramente la filosofía nos sirve mucho cuando se encrespan las pasiones más violentas o el poder impone su ley de hierro. Pero si un hombre resiste al primer embate de la sinrazón, si logra tomar una distancia, pequeña siquiera, frente al ciego impulso que lo quiere dominar, si trata de ver las cosas en un nivel de sentido más vasto y rico que el de las relaciones inmediatas y fugaces, entonces no podrá menos de reconocer la vigencia de la filosofía, porque ella constituye la cima del reclamo de comprensión, claridad y fundamento que vive toda conciencia que se pregunta por qué ante un hecho cualquiera. La filosofía es, entonces, la última estación de la racionalidad del hombre, en el doble sentido de la más avanzada empresa de la inteligencia y del postrer esfuerzo para comprender el mundo y la vida y por comunicar con los demás. En ella, el espíritu humano muestra a la vez su fortaleza y su debilidad.
Si la filosofía fracasa, si sus pretensiones de saber integrador y de máximo rigor no se cumplen, se frustra la aventura del hombre como creador de un orden legal, coherente y universal, de un orden en el cual pueden convivir los espíritus. Para probar esto sirve la filosofía. Muy bien. En este texto 2, ¿de qué me hablan? Me hablan del valor de la filosofía, ¿no? ¿Cuál será la idea principal? Decir que la filosofía es valiosa porque a través de la racionalidad que aplica, comprendemos el mundo, ¿no?, y la vida para comunicarla a los demás. Hay algunas ideas secundarias que refuerzan pues este planteamiento, ¿no? Entonces yo puedo decir que la filosofía se basa en la necesidad del hombre de conocer a ciencia cierta las razones, ¿no?, y opiniones, y a tener certeza de ello, de no vivir engañado por interpretaciones sin fundamento lógico. Me dicen también que sin la filosofía o sin filosofar se frustra pues la aventura del hombre como creador de un orden legal. Muy bien, de eso me hablan en este pequeño texto. Bien, nos vamos a las interrogantes. Para el autor, lo provechoso de la filosofía puede apreciarse en, ya, lo provechoso, la búsqueda de sentido y comprensión de la realidad. Sí, yo puedo decir que sí, que la A puede ser la respuesta. Claro, puede apreciarse. A ver, la B. El preguntar insistentemente sobre todo lo inmediato. O sea, preguntar sobre todo lo que ocurre, ¿no?, en el momento. No, pues, eso no es lo provechoso de la filosofía, ¿no? Vencer el miedo a preguntar e interrogar a los demás. Pero lo provechoso de la filosofía no es que tú no sientas miedo al preguntar, ¿no?, sino que busques una respuesta razonable, ¿no?, a cualquier hecho o circunstancia, ¿no?, el cual quieres que sea claro. Superar los obstáculos psicológicos y emocionales propios. No, eso no busca la filosofía, ¿no? Y debe ser la alternativa A, la búsqueda de sentido y comprensión de la realidad. Eso es lo que busca la filosofía. Eso es lo que es filosofar también, ¿no? Muy bien, veamos. La frase ilusiones balsámicas connota, o sea, significa ilusiones balsámicas. Lo buscamos acá en el texto y lo encontramos al final del primer párrafo, ¿no? Y me dice, de no aceptar opiniones no fundadas y de arrastrar la desazón de la duda o la negación antes que vivir engañado por ilusiones balsámicas. Una ilusión, sabemos lo que es una ilusión, ¿no? Una ilusión es una fantasía, una quimera. Y lo balsámico es todo lo que es un lenitivo, todo lo que calma, todo lo que tranquiliza, eso es balsámico. O sea, me da a entender que engañado por ilusiones balsámicas, ¿no? O sea, con respuestas no muy precisas, ¿no? Que te generan cierta aceptación, ¿no? Ahora, entonces la frase ilusiones balsámicas connota expresiones de la racionalidad humana, no puede ser, pues. De la racionalidad humana no, pues. Porque si me habla de ilusiones, ¿no? No. Creencias provisionales para vivir, puede ser, ¿no? Alucinaciones de la imaginación, no. Una alucinación, no. Porque las alucinaciones, pues, es ya ir en estar completamente loco, pues, ¿no? Desquiciado. Irracionalidad y desconfianza, no. Debe ser la alternativa B. Creencias provisionales para vivir, ¿no? O sea, lo que uno acepta, bueno, en fin, ¿no? Sin que sea totalmente, pues, riguroso su veracidad, ¿de acuerdo? Entonces debe ser la alternativa B.
creencias provisionales para vivir. Un requisito indispensable para filosofar es ser autónomo e independiente. Puede ser, ¿sí? Ser rebelde y también crítico, ¿sí? Abandonar la actitud acrítica. No, no puedes abandonar esa actitud, pues. Asumir el sentido de la vida. Tampoco. Ahora, ser autónomo e independiente, ser rebelde y también crítico. Y según el texto acá me dice, frente al ciego impulso que lo quiere dominar, ¿no? Se trata de ver las cosas en sentido más vasto y rico que las relaciones inmediatas y fugaces. Constituye la cima del reclamo de comprensión, claridad y fundamento. Entonces debe ser rebelde y también crítico. La respuesta correcta debe ser la alternativa D. El autor del texto estaría de acuerdo con evitar las discusiones y debates para que surja la filosofía. No, al contrario, pues, ¿no? De las discusiones, de los debates, es donde uno empieza a razonar, a filosofar. Implementar cursos y talleres que fomenten el pensamiento. Podría ser, ¿no? Sí. Realizar acciones para evitar participaciones políticas. No, nada que ver. Incitar a personas a tomar una postura social activa. Y este es mucho mejor, pues, ¿no? Incitar a las personas a tomar una posición, una postura social activa, ¿no? O sea, siempre que se hagan presentes en todo el quehacer, ¿no? De la vida social. Y a través de eso, pues, llegar a una verdad. Si la filosofía no cumpliera con una finalidad orientadora de la vida, entonces, ¿seguiría siendo importante para los hombres? Falso. Todo permanecería sin cambio significativo, verdadero. ¿Estaría cerca de una explicación científica? No, lejos. Probablemente no tendría alguna utilidad, sí tendría utilidad, ¿no? Y debe ser la alternativa B. Todo permanecería sin cambio significativo. O sea, sin un cambio trascendental, sin un cambio importante, el hecho de no filosofar. Muy bien, chicos, nos ganó la hora, jovencitos. Ahí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima clase. Bien, chicos, que tengan una buena tarde y que sigan con su otro curso. Nos vemos, chicos, cuídense, lean.